Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN. Ya tenemos más de 32,000 suscriptores, con más de 5 millones de visualizaciones orgánicas, siendo uno de los programas en este horario más vistos. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, analista político internacional. También es asesor en comunicación y maneja diversos temas, y ese es el amigo Felipe Vallejo. Felipe. Y amigo personal suyo. Claro que sí, claro que sí. Gracias por invitarme. ¿Cómo está todo, Felipe? ¿Cómo ves el panorama que se ha ido desenvolviendo a nivel internacional en estos momentos con el caso de Colombia? Bueno, Colombia es de verdad que un espejo en el cual debemos mirarnos, sobre todo porque hay que ver por qué surgió todo el tema del conflicto más reciente, y es porque se introdujo una reforma fiscal, esto es aumento de impuestos, especialmente para la clase media y la clase más empobrecida, y esto desató obviamente hizo que estallara la bomba de tiempo que era en cualquier país del mundo en este momento por las urgencias económicas y sociales que la pandemia ha supuesto. Y por supuesto, eso claro que nadie calculó en el gobierno de Iván Duque que esto iba a resultar en una situación hasta de gobernabilidad, porque incluso hay temas de bloqueos en distintas ciudades, especialmente en Cali, el epicentro en este momento del conflicto, de abastecimiento, de circulación de los ciudadanos, de la libre circulación, todos derechos constitucionales que están siendo de alguna forma afectados por las manifestaciones. Ya han caído en la violencia, pero esto es natural, en un estallido social como de esta naturaleza, pues obviamente que no es controlable, porque sí, predominan las emociones y no el razonamiento. Sí, y ¿qué tú visualizas que puede pasar? ¿Esto se puede controlar o seguirá creciendo de manera exponencial toda esa protesta como hemos visto? Creo que va a llegar hasta ahí porque inmediatamente, hace varios días ya, Iván Duque retiró el proyecto de reforma fiscal y eso descomprimió los ánimos, pero hay que ver quién está financiando, quién está detrás de los movimientos más violentos, de las protestas que se vieron motivadas en primera instancia por este aumento de impuestos. Se ha retirado por el momento. Obviamente eso en algún momento habrá que dialogar con respecto a alguna reforma, un pacto fiscal. Esto en Colombia, parecía que estuviéramos hablando de República Dominicana, pero eso en algún momento hay que discutirlo. De todas formas, creo que ya lo peor ha pasado. Las protestas se irán disipando porque todo va perdiendo músculo, va perdiendo fuerza social, pero definitivamente que es una voz de alerta para ellos, para Colombia, para Latinoamérica y por supuesto para la República Dominicana. Claro. Siguiendo ahora en Centroamérica con El Salvador, ¿cómo tú ves esa situación del presidente Bukele y lo que se ha visto en torno a la Suprema Corte de Justicia? Eso era una crónica de una situación anunciada, de una crisis anunciada, primero por las características de Nayib Bukele. Llegó autodenominándose el presidente más cool del mundo, el presidente más guapo, el presidente más popular. Después se olvidó de los decretos y las normas institucionales y comenzó a gobernar a golpe de tweets. Se le ordena aquí, se le ordena allá, era lo que predominaba en sus primeros meses de gobierno. Luego entonces gana a inicio de este año las elecciones legislativas con una mayoría absoluta, pone fin al bipartidismo que había durante décadas, desde el fin de la guerra civil en El Salvador, del principio de los 90. Nayib Bukele se erige como este gran líder, dueño absoluto del Ejecutivo, predominante en el Legislativo, y por supuesto lo único que le faltaba era acudir a la rama judicial, que lejos de estar bajo los procedimientos legales, constitucionales, o por lo menos del debido proceso, se desmanteló el Poder Judicial. Sí. Obviamente lo hizo con los votos del Poder Legislativo, pero ¿dónde está realmente el contrapeso? Él dice que fue elegido de forma soberana y democrática, es verdad, pero lo que Nayib Bukele no dice es que haber sido elegido de manera soberana y democrática no es un cheque en blanco para lacerar la institucionalidad y muchísimo menos una democracia tan frágil como la de El Salvador. No, y más que Montesquieu en el espíritu de la ley ya habla de la división de los poderes del Estado, que tiene que haber una división para mantener contrapeso, que es la teoría de los contrapesos, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, ahora, yendo aquí, Felipe, aprovechando este momento contigo, yo quiero que tú me hables, ¿qué futuro inmediato tú le ves al Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos que está pasando por un proceso de personas que están siendo sometidas a la justicia? Todavía no se ve definido un liderazgo emergente o si hay un liderazgo emergente.
¿Cómo tú ves ese partido? Porque se habla de Abel Martínez y se habla de Domínguez Brito. ¿Cómo tú ves esos candidatos? Bueno, lo primero que el PLD está en el peor momento de su historia, eso no es secreto para nadie. Luego del fallido proceso del 6 de octubre, las primarias del 19, el partido ya tenía varios años en una ruptura importante de su liderazgo primero, luego de las normas y de los pactos internos, cuando se desconoce el pacto de los 15 puntos donde le iba a dar la presidencia a la Cámara de Diputados de Demóstenes Martínez, que era el diputado que respondía a Leonel Fernández. Ahí se rompe la institucionalidad partidaria y finalmente se rompe el partido como tal cuando su presidente de más de casi 2 décadas, Leonel Fernández, renuncia. Todo esto lleva, obviamente, a lo que ya vimos, que el PLD perdió estrepitosamente en todos los niveles en las elecciones extraordinarias, tanto municipales como legislativas y presidenciales del año 2020. Hoy tenemos un PLD lacerado por esa situación, también arrastrado por 16 años consecutivos de poder absoluto en las 3 ramas de los poderes del Estado, y ahora con un líder y un presidente que está jubilado políticamente porque está inhabilitado constitucionalmente, en un país donde la cultura presidencialista es muy predominante y donde obviamente quien no puede aspirar pues va perdiendo fuerza, va perdiendo liderazgo. Eso es lo que lo ha diferenciado, por ejemplo, de Leonel Fernández, que hoy, es verdad, lidera un partido más pequeño, minoritario, pero está habilitado legalmente, aunque está la cuestión, y está en un gran asterisco, el tema de los fondos, a los cuales sí ha podido acceder el PLD, a diferencia de Fuerza del Pueblo. En el caso de Domínguez Brito y Abel Martínez, son 2 perfiles interesantes. Por supuesto que Domínguez Brito responde de forma clara a Gustavo Montalvo y a su vez a Danilo Medina. De hecho, entre Domínguez Brito y Abel Martínez, si llegara a tener que decidirse entre estos 2 perfiles, por supuesto que Danilo Medina elegiría a un Domínguez Brito por encima de un Abel Martínez que viene del ala leonelista, y la cultura o la estructura mental política, y así lo ha reflejado Danilo Medina en todos sus años de carrera política, es que la lealtad hacia sus filas es un aspecto innegociable, es decir, ¿estás conmigo o en mi contra? Y esa lealtad, sí, evidentemente que puede pesar a la hora de él levantar el pulgar tal cual emperador romano hacia arriba o hacia abajo, en el caso de si tuviera que elegir a Abel Martínez. Sí. ¿Y qué se visualiza en un futuro con esto que está pasando? ¿Se puede unirse la Fuerza del Pueblo? ¿Se descarta unirse la Fuerza del Pueblo con el PLD? ¿Algo lo puede unir o seguirán así cada quien por su camino? ¿Qué se puede visualizar? He oído esta teoría de que pudiera haber un reencuentro. No fueron capaces de mantenerse unidos ni siquiera de forma, ni siquiera de fondo, imposible, porque el danilismo y el leonelismo son 2 corrientes antagonistas. Se vio claramente reflejado entre el 2012 y el 2020, con el antecedente del año 2007, cuando Danilo Medina dijo "me venció el Estado", refiriéndose por supuesto a Leonel Fernández. En este momento me parece muchísimo más irreal hablar de un reencuentro PLD Fuerza del Pueblo, sobre todo porque Danilo Medina tendría que hacer lo que no fue capaz de hacer estando en el gobierno con un PLD unido, cederle la candidatura presidencial a Leonel Fernández. Ahora tuviera que pasar por una mayor situación pública y de mayor riesgo, porque tendría que ceder una posible candidatura a Leonel Fernández en un potencial 2024 de la mano de Fuerza del Pueblo, es decir, disminuiría aún más la categoría del PLD en desmedro de su némesis, Leonel Fernández. Lo veo realmente irreal en cuanto Danilo Medina esté ocupando la silla del presidente del PLD y Leonel Fernández siga en la intención de aspirar a la presidencia. Sí. Felipe, ya en esta parte final, pero tú sabes que este programa es tuyo y tú vas a estar viniendo cada vez que quieras hacer estos interesantes análisis que nos lo han pedido mucho de las redes sociales. Los análisis tuyos han sido muy certeros y han conectado mucho. Yo he visto diferentes grupos de diferentes tendencias políticas que promueven lo que tú haces y lo que tú dices. Ya en esta pregunta final, antes de ir a la pausa, se ha hablado de un bipartidismo, algunos han hablado de un bipartidismo según los datos de las últimas elecciones, o sea que queda el PRM y el PLD, pero han hablado de que en El Salvador Nayib Bukele rompió un bipartidismo. Aquí una figura, un ejemplo como Ramfi Domínguez Trujillo, ¿qué representaría en estos momentos? Si le dieran un paso, ¿podría romper un esquema o podría crecer? Bueno, en República Dominicana los partidos siguen siendo muy fuertes, porque tenemos que recordar que el PLD gobernó durante 16 años, se ha lacerado de forma importante y sigue vivo, sigue latente, sigue siendo importante a nivel municipal, ha perdido fuerza a nivel de Congreso, pero sigue ahí. El PRM es una consecuencia de la división del PRD, hoy el partido de gobierno, el principal partido. Y también está Fuerza del Pueblo, que tiene en sus manos
un líder como Leonel Fernández, que más allá de si es potable como candidato, nadie le puede cuestionar que es uno de los líderes políticos más importantes de este país. Entonces, en ese juego de a dos, casi tres, con fuerza del pueblo, puede surgir una voz disidente, una voz diferente que venga a querer pues establecer los puntos del debate donde obviamente los partidos no han respondido a las expectativas, porque ya tenemos 8 o 9 meses y hay voces de que efectivamente el PLD es probablemente el partido más conocido por el tema de corrupción, pero el PRM en este caso, y hasta ahora ha sido tristemente para ellos, un partido que la gente lo atribuye a la improvisación, al hecho de que no saben gobernar. Entonces, por un lado, un partido que arrastra todos estos años de corrupción versus un partido que no sabe gobernar. Entonces, ¿quién va a rendir? ¿Quién va a dar el resultado? Un candidato nuevo en este caso puede ser, ¿por qué no?, Ramfi Domínguez Trujillo, pero obviamente está sujeto a varios factores, porque Nayib Bukele estuvo en el lugar correcto, en el momento indicado. Tendrá que él olfatear entonces, en el caso de Domínguez Trujillo, el momento ideal para dar el salto previa autorización o previo visto bueno desde el punto de vista constitucional. Sí. Felipe, muchas gracias. Sabes que este programa es tuyo y del pueblo dominicano. Gracias a ti. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.